Hola muchachos, buenas tardes. Miren, el día de hoy vamos a hacer un repaso. Bueno, no un repaso, sino vamos a reforzar lo que ustedes hicieron en Classroom. No sé si recuerdan, pero la última vez que nos vimos estuvimos viendo lo que fue la Revolución Francesa. En el Classroom ya estuvimos mencionando un poco sobre la revolución industrial. Entonces, vamos a reforzar el día de hoy el tema de ese tema de la revolución industrial. Tal vez cuando ustedes escuchan la revolución industrial, podemos pensar que fue una revolución así como la revolución francesa, donde se enfrentaron con armas, pero no fue así. Sin embargo, al momento de decir revolución, nos estamos remitiendo a un momento de cambios, de transformaciones y que no necesariamente tienen que usar armas, como en este caso de la revolución industrial, no utilizaron armas, pero sí hubo muchos cambios y muchas transformaciones dentro de la sociedad. Y pues bueno, vamos a ver que esta revolución se desarrolló en Inglaterra principalmente, ahí fue el motor y ya después se propagó en otros países como lo fue Francia. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con la presentación. También aclaro, muchachos, que no porque este sea un tema de la revolución industrial, no significa que no se relacione con la revolución francesa. Si nosotros recordamos la revolución francesa buscaba la libertad, la independencia de las personas. Entonces, al buscar la independencia, al buscar la libertad, pues eso nos va a llevar a una revolución también industrial. No sé si me explico. Eso significa que también la Revolución Francesa, en este caso la revolución que se desarrolló allá en Francia, no sé si recuerdan, pero nosotros decíamos que esa revolución la encabezaron principalmente los burgueses, esos burgueses que estaban motivados por los ilustrados, si recuerdan, esos ilustrados que pues en todos sus libros, como en la enciclopedia, plasmaron ideas donde decían que pues el hombre tenía que ser libre y que ya no necesariamente tenía que estar bajo el dominio de un monarca. Entonces, esos eran los burgueses y los ilustrados. Y los burgueses, acuérdense que eran esos comerciantes ricos que aspiraban al poder, banqueros, dueños de fábricas, entonces tenían el capital, los burgueses. Entonces, de ahí que estos personajes van a también ser pieza clave para que se desarrolle la revolución industrial. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, por eso les decía que sí, la Revolución Francesa también tiene que ver con la revolución. Al inicio les decía, pues una revolución significa ese cambio, significa una transformación. Por ejemplo, ustedes podemos decir, bueno, los adolescentes viven una revolución interna, tanto física como mentalmente. ¿Por qué? Pues porque se están transformando, ¿no? Físicamente, pues su cuerpo cambia, mentalmente también, ya no son niños, por eso a eso se refiere pues revolución, que no necesariamente tiene que ver con armas y con el uso de cañones, etcétera, ¿no? Significa un cambio, una transformación y lo podemos enfocar a diferentes aspectos. Bueno, entonces, ya enfocándolo más bien con la revolución industrial, decimos que la revolución industrial es el proceso por el cual la humanidad pasó de tener formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras fundamentales en la producción industrial y la mecanización. La revolución industrial primeramente se da en el cambio de trabajo. Aquí, si se fijan, eso es lo que dice la definición. Anteriormente, el hombre se dedicaba principalmente a las actividades de la agricultura, la ganadería y la producción artesanal, pero con la revolución industrial se transforma y ahora ya no van a ser
ese tipo de actividades, sino que van a ser actividades, pero ya más relacionadas con las máquinas, cómo la máquina le ayuda a hacer su trabajo. Por eso es una revolución industrial. Bueno, esto también ya lo habíamos visto en la Revolución Francesa, quiénes eran principalmente las clases que participaban en esta sociedad. Pues estaba el monarca, ¿verdad? El monarca absoluto, el que tenía el poder, el alto clero y la nobleza de la corte, la nobleza, la burguesía y bajo clero, que dijimos que estos son el grupo más importante que va a encabezar tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial, y las clases populares, urbanas y campesinos. Entonces, aquí estos burgueses otra vez de nuevo van a encabezar la lista de la revolución industrial. Nuevamente van a ser los protagonistas, ¿verdad? Bueno. Entonces, dijimos que este cambio del uso de máquinas dentro de los procesos de trabajo, pues alteró no solamente la forma de trabajar en la forma de trabajar de estas personas, sino también en su mentalidad. ¿Por qué decimos esto? Pues porque anteriormente, pues las personas trabajaban en el campo, entonces estaban supeditadas a que el horario, por ejemplo, decía, pues, ¿a qué hora es tu horario de trabajo? No, pues yo trabajo desde que sale el sol hasta que se mete el sol. Y ese era su horario de trabajo. Dependía del horario del sol o de la naturaleza. Si llovía, pues claro, dejaba de trabajar. Pero ahora no. Ahora la mentalidad y ahora ya la forma de trabajar dentro de la empresa ya no dependía del sol o de la naturaleza, sino que dependía de un reloj. No tienes que entrar a las 8, o de un supervisor que te está verificando que hagas bien tu trabajo. Entonces la mentalidad cambia la forma de pensar de las personas. Ahora ya, anteriormente ese agricultor o ese ganadero, pues estaba así como muy tranquilo, no estaba tan acelerado, y acá no, acá en la empresa pues ya están como más acelerada la cosa, ¿no? De que tengo que entrar a tal hora, o el supervisor va a venir y me va a revisar el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si se fijan, cambia la forma de pensar de las personas. En algunos aspectos cambia de manera positiva y en otros de manera negativa. Bueno, y pues también cambia la forma de organizarse dentro de las ciudades, porque casi siempre se van a crear barrios de obreros o de proletariados que van a vivir dentro de las ciudades, pero en pequeños barrios. Miren, estos son los primeros barrios que se crearon allá en Inglaterra, y si se fijan al fondo, vemos a la fábrica. Entonces, eso era con el fin de que estuvieran cerca de su centro de trabajo, y que bueno, hasta la fecha, pues eso sigue ocurriendo, ¿verdad? Eso sigue ocurriendo, los fraccionamientos que se han hecho, pues están cerca de los centros de trabajo. Bueno, además, el trabajo infantil y de la mujer se incluyó dentro de estas empresas. Fueron muchos niños los que empezaron a laborar ahí, y pues al igual que las mujeres, aunque claro, con un sueldo menor que el de los hombres, y con condiciones de trabajo pues no muy buenas, ¿verdad? Pero bueno, a ver, vamos a ubicarnos en el tiempo. Miren, la revolución industrial se dio en 2 etapas. La primera fue en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. ¿Y por qué se divide en 2 etapas? Pues bueno, porque en esta primera etapa las máquinas que aparecieron principalmente eran máquinas de vapor. Eran las más rudimentarias. Entonces esas eran las que empezaron a hacer el trabajo dentro de la empresa, pero eran máquinas que con el vapor, esa era su fuerza. Esas fueron las primeras máquinas. Y la segunda etapa ya se da a partir del siglo XIX, es decir, en el año 1800. Y aquí ya se usan las máquinas que emplean el petróleo y el carbón. Entonces, estas aquí aparecen lo que son los ferrocarriles. No sé si han visto en películas así antiguas que
que utilizan las máquinas, el ferrocarril utiliza ¿cómo se llama? Utiliza el carbón para que funcione. Entonces, eso eran principalmente las máquinas que se empleaban. Y bueno, también se utilizó el combustible del petróleo. Esos eran los dos combustibles que se utilizaron ya en la segunda etapa. Y bueno, un aspecto negativo de esta segunda etapa es que se empezaron a utilizar más combustibles como el petróleo y el carbón, y entonces de aquí también apareció la contaminación del planeta, porque fueron a extraer de los yacimientos petroleros ese combustible y el carbón de las minas. Entonces ahí empieza lo que es la contaminación, y pues claro, también dentro de las fábricas empezaron a desechar compuestos que a la larga fueron contaminando el suelo del planeta, los ríos, etcétera. Entonces, o sea, sí fue todo muy, principalmente para el proletariado, para los empleados de las fábricas o para los dueños de las fábricas. Los dueños de las fábricas casi siempre fueron estos burgueses que nosotros veíamos al principio, los que tenían el capital. Ellos empezaron a apoyar a los científicos para que fueran creando este tipo de máquinas. Y entonces también estos burgueses eran los dueños de las empresas que tenían el capital. Y pues bueno, eso fue beneficioso para ellos, pero les digo, también en el aspecto negativo, pues empezó la contaminación, y que hasta la fecha pues no la hemos podido controlar, ¿verdad? Antes más bien pues se está saliendo de control. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, esas son las dos etapas, y se dio principalmente en Inglaterra y después en Estados Unidos, Japón, Francia. Los rasgos de las sociedades preindustriales, es decir, de las primeras, esas sociedades que aparecieron en la primera etapa cuando se utilizó la máquina de vapor, pues es que era una población que crecía lentamente y las tasas de mortalidad eran muy elevadas. En este tiempo estamos hablando que aún no se inventaban las vacunas, entonces la gente estaba muy propensa a las enfermedades, principalmente de enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades del aparato digestivo, disenteria. Como no había mucha higiene, acuérdense que en ese tiempo no había, por ejemplo, drenaje, agua potable, sino que pues tomaban el agua de los ríos, iban a hacer sus necesidades, pues por ejemplo, la orina la hacían en las basinicas y ya nada más la tiraban. Cuando se llenaba la basinica, la tiraban por la ventana. Entonces había mucha suciedad en las calles. Por eso también había muchas enfermedades, la enfermedad como la viruela, el sarampión, la sífilis, o sea, enfermedades contagiosas. La principal fuente de riqueza provenía de la agricultura y de la ganadería. Estamos hablando de las sociedades preindustriales, es decir, antes de la industria, antes de la revolución. Entonces, principalmente lo de donde sacaban más dinero era de la agricultura y la ganadería. Entonces pues la economía no era muy buena, que digamos, ¿verdad? La industria tenía poca importancia y era de carácter artesanal. La poca industria que había eran pequeños talleres artesanales que se dedicaban principalmente a la industria textilera, a la creación de tapetes, cobijas, pero no era así muy grande. No producía demasiado. Los excedentes alimenticios eran muy escasos, no había muchos alimentos. Los intercambios comerciales eran limitados, no había mucho comercio a grandes escalas. Es decir, si ese taller artesanal hacía sus cobijas, pero hacía pues unas 100, o sea, realmente no abastecía de mucho al mercado. Las comunicaciones terrestres eran malas y escasas y los medios de transporte primitivos, y el desarrollo urbano era escaso. Entonces, estas eran las características de las sociedades poquito antes de que llegara la industria. Y ya cuando llega la industria es todo lo contrario. Empieza a haber más producción, si hay más producción,
empiezan a emplear más personas dentro de las fábricas. Estas personas ya tienen un poquito más de dinero para comprar, hacer consumo, comprar una cobija, comprar alimentos. Los alimentos ya no solamente se compraron ahí en las pequeñas ciudades que había, sino que gracias al ferrocarril, el ferrocarril fue un medio de transporte que pudo transportar alimentos de otras ciudades, y entonces así poco a poco las ciudades se fueron abasteciendo y el desarrollo urbano fue creciendo. Entonces las ciudades fueron creando más habitaciones para el proletariado, para los obreros y para los dueños de las fábricas. Entonces se fueron agrandando las ciudades poco a poco, y con el paso del tiempo la agricultura y la ganadería, que estaba principalmente en comunidades, nosotros acá les decimos ranchos, en los ranchitos, se fueron olvidando. Entonces la vida del campo se fue olvidando y la vida en las ciudades fue creciendo. No sé si me explico. Y bueno, pues aquí tenemos las primeras máquinas de vapor y ya después las máquinas que funcionaban gracias al carbón. Aquí en esta partecita era donde estaba una caldera y la atizaban con carbón y pues ya funcionaba la máquina. Yo creo que yo creo que sí han visto películas donde aparece este tipo de locomotor. Y bueno, ya después ¿cuáles fueron las causas directas de la revolución industrial? Pues, o que propiciaron esta revolución industrial, las ideas de los ilustrados, acuérdense, como que de que el hombre tenía que ser libre, crear nuevas ideas para transformar a la sociedad. Entonces, principalmente las ideas ilustradas fueron las que propiciaron la revolución industrial. Auge de obreros, hubo más obreros, la riqueza económica, es decir, había dinero que acuérdense que les había dicho ahorita, los dueños de ese dinero, de ese capital, pues eran los burgueses, los comerciantes. Entonces ellos fueron los que aportaron ese capital para crear esas máquinas, a pagarle a esos inventores. Aumento de la demanda. Como hubo más obreros, entonces estos obreros te demandan alimentos, te demandan casa, te demandan tiendas, pues todo lo que necesita una persona para sobrevivir, para llevar una vida digna. Y el ascenso de la burguesía, estos burgueses, los dueños del capital, pues fueron aumentando sus riquezas y fueron fueron escalando más. Acuérdense que estos burgueses lo que querían, aparte del dinero, ellos querían ascender a la política, querían un puesto político. Bueno, como consecuencia de esta revolución industrial, ahora sí ya vamos a ver en qué termina, pues bueno, crecimiento de la población, aparecieron más máquinas en las empresas, uso de nuevas fuentes de energía y materias primas, una nueva doctrina dominante, el liberalismo. Ahorita vamos a ver qué es esto del liberalismo. Consolidación del capitalismo, división de la sociedad en dos grupos, burguesía y proletariado. Los burgueses son los dueños del capital y el proletariado son los obreros. Y expansión de mercados, es decir, ya hubo más lugares a donde llevar sus productos que iban creando en las fábricas y los transportaban pues con el ferrocarril, ¿verdad? A través del ferrocarril. Bueno, miren, este sistema de liberalismo aparece con la revolución industrial, pero antes del liberalismo, el sistema económico que existía era el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es un conjunto de ideas políticas y económicas que predominó principalmente en estos siglos XVI, XVII y XVIII. Y este mercantilismo principalmente tenía como protagonista a los monarcas. El monarca era quien decidía todo. El monarca era el dueño de todo lo económico, tanto de lo económico como de lo político. Y ahí, principalmente en este sistema del mercantilismo, el que tenía el dinero, el que poseía mayores metales preciosos, era el que tenía más poder. Entonces, era esencial para los países descubrir minas de oro o de plata. En eso se basaba principalmente el mercantilismo. Y el liberalismo era lo contrario. El liberalismo aparece en el siglo XVIII gracias a las ideas de la Ilustración, de la libertad y
que el hombre tiene que ser, defender sus derechos, y entonces aquí más bien ya en el liberalismo ya el monarca no tiene el poder, sino que es el hombre. El hombre a través de su esfuerzo y de su capital puede crear cosas como en el caso de los burgueses. ¿Sí? Gracias a que estos burgueses tienen dinero, pueden invertir con la construcción de máquinas y para comprar una empresa. Eso es el liberalismo. Y no importa el grupo social al que pertenezcas, si tú tienes dinero y te esfuerzas por tener algo, pues tenlo. No importa que seas un burgués. No sé si me explico. Entonces, esa es la diferencia con el mercantilismo. Con el mercantilismo, el monarca era el poder absoluto y solamente el monarca tenía el poder. Y aquí no, si se fijan, el liberalismo es todo lo contrario. ¿Quién fundó el liberalismo? Un señor que se llamaba Adam Smith. Él es el fundador de este liberalismo. Y pues bueno, Él publicó 2 obras importantes que son La teoría de los sentimientos morales en 1759 y La riqueza en 1778, donde daba a conocer este sistema del liberalismo. Y bueno, principalmente su liberalismo es que, les digo, que el hombre busque ese invertir en empresas o invertir en lo que él quiera, pero siempre y cuando exista un freno, ahí no puede intervenir el Estado, ni los gobiernos, ni los monarcas, pero siempre como que Adam Smith decía, bueno, pero no tienes que abusar, siempre también tienes que ver el bien y la justicia común. Es decir, en el liberalismo de Adam Smith, él decía, bueno, si yo soy dueño de una empresa y doy trabajo a tantas personas, tengo que buscar, como esas personas trabajan para mí, tengo que buscar el bien común y no les voy a pagar un sueldo bajo, los voy a tratar bien, no los voy a tener trabajando demasiadas horas, les voy a ofrecer alimento. No sé si me explico. Eso es lo que proponía Adam Smith con el liberalismo, que buscaran el bien común. Si los trabajadores trabajan para mí y hacen un buen trabajo, pues yo también tengo que ofrecerles beneficios porque están haciendo bien su labor. Entonces, eso era el liberalismo de Adam Smith. Buscar como siempre la ética con el objetivo de llegar a una sociedad justa, ¿sí? Y bueno, sin embargo, ya con el tiempo, estas ideas de Adam Smith se fueron distorsionando a tal grado que actualmente el liberalismo de Adam Smith ya después se fue transformando, muchos autores empezaron a leer sus obras y fueron creando otro sistema económico que se llamó el capitalismo, y ese aparece ya en el siglo XX. Y en el capitalismo es algo parecido de que, bueno, si tú te esfuerzas y tienes suficiente capital, tienes todo el derecho de poner una empresa si quieres hacerlo. Pero en el capitalismo hay 3 elementos importantes para que se lleve a cabo. El capital, tener dinero, el dueño del dinero, que se llama capitalista, y el trabajador. Esos son los 3 elementos del capitalismo. Pero en el capitalismo no tiene ese bien común, no le interesa tener un bien común. Simplemente al capitalismo lo único que le interesa es el bien para el capital, para el dueño del capital, en este caso para el dueño de la empresa. No sé si me explico. Y ahí no busca tanto el beneficio del trabajador, sino que nada más que el dueño de la empresa tenga sus ganancias por hacer por lo que hagan ahí dentro de su empresa. Si en su empresa hacen pasteles o hacen
no sé, gelatinas, se dedican a la elaboración, al proceso de creación de gelatinas. Y si les están vendiendo mucho sus gelatinas, pero ahí en el capitalismo no se preocupa tanto porque, bueno, si se me está vendiendo bien mi producto, pues tengo el deber de pagarles bien a mis trabajadores, de cuidarlos, ¿no? No, no, en el capitalismo no busca el bien común. Entonces, pero si aquí es lo irónico, muchachos. Si se supone que el capitalismo es hijo del liberalismo, ustedes ya vieron que Adam Smith, el creador del liberalismo, dice que hay que buscar el bien común. Entonces ahí el capitalismo no está cumpliendo con las ideas de Adam Smith. Y si Adam Smith es su papá, como quien dice, el capitalismo es el hijo del liberalismo, pero ahí está violando esa regla de la cual hablaba Adam Smith, que se tenía que buscar el bien común dentro de una sociedad. Y es por lo tanto que actualmente el capitalismo ya nació, ya tuvo su hijito, ahorita a finales del siglo XX, tuvo su hijito más bien, más o menos en 1980, a mediados del siglo XX, el capitalismo nuevamente tuvo un hijito que se llama el neoliberalismo, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero de una vez les adelanto, ese neoliberalismo es el hijo del capitalismo y ese hijo es más cruel. En el liberalismo, así como que explotas totalmente al trabajador y no ves por el bien de ellos, simplemente obtener ganancias. Pero aquí les digo, si decimos que Adam Smith en este caso sería el abuelo del neoliberalismo, ¿por qué ese neoliberalismo no retoma las ideas de Adam Smith? Al tratar de buscar el bien común, al tratar de buscar el bien del trabajador que está haciendo pues bien su trabajo, ¿no? Y pues no es todo lo contrario. Bueno, a ver, déjenme ver. Y bueno, ya después, a partir de que surge esta revolución industrial, pues vamos a ver que poco a poco los trabajadores no se van a quedar quietos. Los trabajadores se empiezan a organizar y crean sindicatos, muchachos. Ellos pues se dan cuenta, ¿verdad?, de que el dueño de la fábrica, pues como que no está viendo tanto por sus intereses, entonces se empiezan a agrupar y finalmente forman sus sindicatos para defenderse de los dueños de la empresa. Entonces, estos sindicatos aparecen para apoyarlos. Y, por ejemplo, aquí yo les pregunto, ¿cuál sería el título de estas imágenes que ven? Pues, bueno, pudiéramos decir, bueno, maestra, pues que aquí, miren, aquí está como que están atacando a las máquinas. ¿Sería el ataque de las máquinas o qué? Pues sí, ya después, gracias a esos sindicatos que fueron apareciendo, los obreros se organizan primeramente y dicen, no, es que los que están afectando nuestra forma de vida son las máquinas. Entonces hacen un movimiento en contra de las máquinas y empiezan a atacarlas. Ese movimiento se conoció como el ludismo. Entonces protestaron los obreros en contra de las máquinas porque decían que estas máquinas habían destruido su empleo, porque gracias a que aparecieron más máquinas dentro de las empresas, a muchos de ellos los fueron despidiendo. Entonces decían, no, es que estas máquinas nos estropearon nuestro trabajo, entonces por eso las vamos a destruir. También aparece otro movimiento muy importante en Inglaterra. Todo esto se dio principalmente en Inglaterra, ya después se fueron dando en otros países, pero el que encabezó todo este tipo de movimientos fueron en Inglaterra. Apareció otro movimiento muy importante que se llamó el cartismo. Entonces, ¿qué significaba esto del cartismo? Pues miren, si aquí se fijan, hay cartas. Entonces ellos organizados empezaron a escribir cartas
al Parlamento. El Parlamento en Inglaterra era como el Congreso, donde están los diputados y los senadores. Entonces empezaron a redactar cartas. Y, en estas cartas, que era la Carta del Pueblo, las conjuntaron en una carta que se llamó la Carta del Pueblo, y ellos pedían el sufragio universal masculino, es decir, que todos los hombres pudieran votar para elegir a sus representantes, que el voto fuera secreto, un sueldo anual para diputados, que nada más les pagaran cada año, que fueran las elecciones anuales cada año. Participación de los obreros dentro del Parlamento, es decir, dentro del Congreso, dentro de la política. Establecimiento de circunscripciones iguales que aseguraran la misma representación para el número de votantes. Es decir, que así como había votantes, también hubiera representantes para que pues estuviera allá en el Parlamento, que dijera, miren, yo represento a este grupo de votantes. Entonces, eso era lo que pedían ellos en sus cartas. Y bueno, como se dieron cuenta que el liberalismo no los estaba tomando en cuenta, entonces ellos para ese entonces, ya a finales del siglo 19 aparece un nuevo sistema económico y político que se llamó el socialismo. Entonces, este socialismo fue creado por Carlos Marx. Entonces, este socialismo decía que que aquí no deben de existir clases sociales, que todos somos iguales y que los obreros tienen que tomar el control, se tienen que unir y que tienen que defenderse para tomar el control político y para desbancar a las clases sociales, porque aquí todos somos iguales. Entonces, el socialismo a ellos les pareció como un sistema que realmente sí los incluía y que no era como el liberalismo, donde solamente el patrón era el que sacaba beneficio. Entonces, a partir de aquí del siglo XIX, los obreros se van a identificar con el socialismo, porque era el que más, era un sistema que más les acomodó o que defendía realmente sus derechos. Entonces, todos los sindicatos que aparecen en ese tiempo se van a ir a apoyar al socialismo. Y bueno, ya después vamos a ver que el socialismo fue un sistema donde el gobierno o el presidente que existía en el socialismo, él daba todo parejo, o sea, las riquezas que había en esos países eran repartidas de manera igualitaria. Ahí no había ricos, pobres, no, ahí todos eran iguales. Y bueno, el primer país que adoptó este sistema socialista, pues fue Rusia, muchachos. Y a partir de que Rusia se vuelve socialista, eso fue más o menos como en 1924, ya en el siglo XX, Estados Unidos siempre le va a hacer la guerra imposible para tratar de quitar ese socialismo, porque era como su rival, porque Estados Unidos después, Estados Unidos se va a hacer siempre para el liberalismo, para el capitalismo, entonces el socialismo va a ser su rival y siempre va a querer atacarlo. Y eso pues ustedes ya lo vieron, que el socialismo contra el capitalismo pues va a originar lo que vendría siendo después la Guerra Fría. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en otro momento. Bueno, espero que te haya quedado entendido este tema y pues no olviden resolver sus actividades en el Classroom. Nos vemos. Hasta mañana.